En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desea? Le respondieron: concede que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar las pruebas que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán las pruebas que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que nos sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Gracias, porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, ya estas baterías del micrófono han estado bastante tiempo en este micrófono, así que si se acaban las baterías tengo que buscar nuevas baterías. Solo se los digo para que no se asusten. Si me voy, no es que me siento mal, no es que me pasó algo, sino que hay que poner baterías de regreso. Pero todavía está bien. Estamos bien. El otro día estaba leyendo un artículo en una revista bien conocida, católica, y el título del artículo decía: la próxima vez va a ser personal. Y me intrigó el título del artículo y lo empecé a leer. Y cuando empecé a leer el artículo,
lo primero que pensé fue, yo debía haber escrito este artículo, porque era algo que yo había dicho antes de leer ese artículo. Y se refería a esta serie de televisión, que hace un tiempito no hablo mucho de ella, pero que han estado presentando. Es una serie televisiva de la vida de Jesús y va a tener 7 temporadas, o sea que va a durar por 7 temporadas. Ya han terminado 2 temporadas, cada temporada tiene 8 episodios, así que es como una novela en cierta manera, pero es sobre la vida de Jesús. Y el artículo se titulaba así: la próxima vez va a ser personal, porque el escritor, el autor del artículo, estaba diciendo que cuando llegue la temporada 7ª, lo que va a presenciar va a ser personal. Y obviamente, ¿qué va a pasar en la temporada 7ª? La 7ª temporada, porque es parte de la historia de Jesús, que lo van a crucificar. No sé cuánto tiempo le van a dedicar a la resurrección, no sé si va a ser en la 6ª temporada o en la 7ª temporada, que van a cubrir la pasión de Jesús. Pero el que escribió lo que estaba diciendo es que al ver esta serie se ha identificado tanto con el personaje de Jesús que cuando lo crucifiquen le va a doler de verdad, como si crucificaran a un hermano suyo, a su esposo. A lo mejor algunas dicen, el esposo que lo crucifique, no, mentira. A su esposa, a alguien que sea muy amigo o amiga de usted. O sea que va a ser algo personal, porque este personaje, que es un actor, se ha ganado al público haciendo el papel de Jesús. Y eso es lo que reflexionaba un poquito el artículo. Nuevamente, yo había pensado en eso ya, de hecho, que había dicho exactamente lo mismo, que no va a ser lo mismo ver la crucifixión en esta serie que cualquier otra película, porque uno se identifica con este personaje. De hecho, muchos de ustedes saben, yo soy capellán de la Fuerza Naval, y cuando estuve en mis ejercicios este año, le escribí al director de esta serie. El director se llama Dallas Jenkins, es el apellido Dallas, como la ciudad de Dallas, Texas, y es un muchacho muy capaz, es director de películas, de hecho que ha trabajado en Hollywood. Y yo le escribí porque primero lo quería felicitar por la serie, porque los 16 episodios que ya han salido están muy buenos, muy creativos, pero también quería aconsejarle un poquito, ¿verdad? Un poquito de mi realidad pastoral. Mi cuidado pastoral pues me movió a escribirle para que tuviera cierto cuidado, y lo que le dije fue que en el mundo hay 2 billones, con B de bueno, 2 billones de cristianos. Eso es más o menos la cifra que se oye, que se sabe estadísticamente, son 2 billones de cristianos, pero de los 2 billones de cristianos, 1 billón, con B de bueno, 1 billón, somos católicos cristianos. Y yo le decía que tenía que tener mucho cuidado con 2 temas. Fueron los únicos que pude pensar. Algunos de ustedes ya me han oído predicar sobre eso, pero los 2 temas eran la primacía de San Pedro, porque San Pedro fue el primer papa, y para nosotros el papa es muy importante. Entonces, como manifieste esa escena en Cesarea de Filipo, va a ser muy importante, porque el Evangelio está muy claro como lo explica, pero hay veces que las interpretaciones que no son católicas pueden ser diferentes. Y Dallas, él no es católico, él es evangélico. El que hace el papel de Jesús, que se llama Jonathan Rumi, es católico, y católico práctico, tiene una conversión muy bonita y habla de su catolicismo. Yo siempre digo que Jesús era católico, porque el actor es católico. Pero hay veces las interpretaciones protestantes, evangélicas, no son iguales, así que la primacía de Pedro es muy importante. Y la segunda es la Eucaristía,
porque el capítulo 6 del capítulo de Juan es bien claro lo que Jesús enseñó sobre la Eucaristía, y si leen los padres de la Iglesia, desde el principio del cristianismo, los cristianos estaban muy claros de lo que era la Eucaristía. O sea que no había duda de lo que recibimos en la Eucaristía. Y esos dos temas, si no los trata bien, no le va a caer muy bien a un billón de católicos cristianos, porque va a ir en contra de lo que creemos nosotros. Obviamente él me contestó, escribió, muy amable, una persona tranquila, amable, obviamente agradeciéndome la felicitación y pues dando su explicación que ellos no están tratando de alienar o molestar a ninguna religión, o sea que están tratando, obviamente, dentro de todo, es en parte un negocio y nadie quiere espantar a la mitad de su público, o sea que obviamente van a tratar de hacer algo bien hecho, yo espero, pero por eso en cierta manera pues todavía es difícil darle una aprobación absoluta a la serie porque no sabemos, faltan 5 temporadas que hay que ver, pero hasta ahora va muy bien. Y una de las cosas que ha sido excelente es cómo han presentado la figura de Jesús. Yo no sé si todos saben, pero obviamente yo soy teólogo, o sea que he estudiado teología. Estudié 2 años de filosofía, 4 años en una maestría de teología y 4 años en un doctorado de teología. O sea que son bastantes años estudiando teología, y nuestra teología católica cristiana nos dice que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Yo espero que esa frase no les sorprenda, porque eso es lo que creemos de Jesús. Pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué es ser el Hijo de Dios hecho hombre? Eso se refiere a un misterio que le llamamos el misterio de la encarnación, que el Hijo de Dios, que existía desde el principio, como dice San Juan, se hizo una persona como nosotros, porque se encarnó de la Virgen María. Pero hay una diferencia. Ustedes y yo somos persona una. Si alguien cree que es más de una persona, eso es un problema psicológico, ¿no? Cuando usted cree que es más de una persona, es un problema psicológico, tiene que buscar consejería, tiene que ir a un psiquiatra y eso, porque ese tipo de realidad es una cosa, es un problema. No podemos ser más de una persona. No tenemos múltiples personas en nosotros, una, pero solo tenemos una naturaleza, la naturaleza humana. O sea que yo sé que yo soy una persona humana y tengo una naturaleza humana. Yo no puedo hacer más nada que mis límites humanos me concedan, a menos que Dios me dé ciertos dotes, ciertos dones que se los ha concedido a alguna gente. Pero por ejemplo, a mí me encantaría poder mirarlos a ustedes y poder leerles la mente, poder mirarlos así, yo sé lo que tú estás pensando. Bueno, me encantaría poder hacer eso, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es humana. A algunas personas Dios le puede conceder ese don. Hay personas de hecho que han recibido ese don, que pueden leer mentes. El Hijo de Dios, como tenía una naturaleza divina, además de una naturaleza humana, podía leer mentes. Sabía lo que uno estaba pensando. Ustedes se imaginan enfrentarse con alguien que antes de que usted le diga nada ya sabe lo que usted está pensando. Eso es un poquito, nos mete un poquito de miedo, porque uno no quiere, ¿verdad?, que le lean todo lo que uno está pensando. Pero Jesús podía hacer eso por su naturaleza divina. Su naturaleza humana le permitía sufrir. Por ejemplo, cuando le clavaron las manos, dolía. El clavo entrando por la piel dolía. Cuando caminaba mucho o corría y sudaba, tenía sed, tenía que tomar agua. A mí me gusta mucho también, tenía que ir al baño. Casi nadie se imagina a Jesús yendo al baño, ¿verdad? Como que no tenía que ir al baño, tenía que ir al baño. No nos gusta imaginarnos esas cosas, pero es la verdad, porque tenía una naturaleza humana, pero su persona era divina. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, con dos naturalezas unidas en esa persona. Nadie más ha experimentado eso, porque usted y yo tenemos una persona y una naturaleza, más nada. Él tenía una persona con dos naturalezas. Eso quiere decir que su naturaleza humana le permitía sentir lo que humanamente sentimos, su naturaleza divina le permitía hacer cosas que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo hacer milagros, etc. Pero su persona era divina, y esto es una enseñanza
de la doctrina de la iglesia que cuando Jesús hablaba, el que hablaba era la persona de Jesús, que es divino. Dos naturalezas, pero su persona era solo una. Jesús no era esquizofrénico. Jesús no era que un día se levantaba y decía, hoy voy a ser Dios. Y el pasado mañana se levantaba y decía, hoy voy a ser hombre. No, Él era siempre el mismo. O sea que cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, ahí no tenemos problema porque sabemos quién puede perdonar pecado. Solo Dios, ¿verdad? O sea que estaba hablando el Hijo de Dios, que puede perdonar pecado. Pero cuando Jesús decía, tengo sed, ese es el misterio, cuando Jesús decía, tengo sed, no era, ese es el hombre hablando, no, era la misma persona, es Dios hablando. Le permitía sentir sed su naturaleza humana, pero no es otra persona la que está hablando, es la misma persona. Entonces esa es la creencia de la iglesia, eso se llama en teología la unión hipostática. La unión hipostática es la naturaleza humana y la naturaleza divina siendo parte de la misma persona, una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre. Ese es el misterio de la encarnación. Entonces, lo que ha hecho esta serie de Chosen, que en español se titula Los Escogidos, porque en inglés no hay plural ni singular, de Chosen es un plural, porque nosotros somos los escogidos, y la pueden accesar a través del app. Anoche estaba predicándole a un montón de muchachitos jóvenes y es curiosísimo porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas, ese es el lenguaje del mundo de hoy. El app que lo pueden coger a través de su celular, si es Apple, si es un Android, pueden bajarlo de su tiendecita de apps, ahí ven The Chosen App, y cuando lo bajan a sus teléfonos, lo pueden encender en sus teléfonos, y si tienen un televisor inteligente, Smart TV, ¿saben lo que es un Smart TV? Necesitamos Smart TVs porque nosotros somos dummies, pero Smart TV, si tienen un Smart TV conectado al mismo Wi-Fi, y los muchachitos ellos todos entendían porque estaba hablando su idioma, conectado al mismo Wi-Fi, si el teléfono está conectado al mismo Wi-Fi de su televisor, pueden prenderlo en su teléfono y lo pasan a su televisor y lo ven en la pantallota gigante de 80 pies que tienen en su sala, de ahí todos se reían, ¿verdad? Esa es la realidad en que vivimos. Yo no tengo acciones con The Chosen, así que no estoy ganando nada por promoverlo, pero vale la pena, así que si lo pueden bajar en sus teléfonos, es gratis, no tienen que pagar nada, completamente gratis, vale la pena. Hasta ahora, nuevamente, quizás en unos años me oigan diciendo algo diferente, pero por ahora vamos por ese camino. Y The Chosen ha presentado un Jesucristo que es muy creíble, porque la naturaleza divina está ahí, porque Jesús, en esta serie, papel de Jesús por Jonathan Rubin, él puede leer mentes. Él de hecho que sabe que Natanael, debajo del árbol de higuera, estaba pidiéndole ayuda y le dice, yo te vi desde que estabas pidiéndome ayuda bajo el árbol de higuera. A los fariseos les puede comentar antes de que ellos digan nada, ya les está leyendo la mente lo que están pensando y se los dice. De hecho, que los fariseos creen que es brujería. Porque ¿cómo va a leer mentes así? Porque es el Hijo de Dios, puede leer los pensamientos, tiene una naturaleza divina, puede hacer milagros, hace milagros. O sea que el Jesús de esta serie es muy claramente el Hijo de Dios, pero también es bien humano. Es un Jesús que se ríe, es un Jesús que lo puede pasar bien en una fiesta, es Jesús que puede bailar, es Jesús que puede hacer chistes. O sea que no hemos visto un Jesús de esa manera tan claramente manifestado. Básicamente es un Jesús que sería bien fácil decirle, vamos a tomarnos una cervecita y nos sentemos a hablar un ratito, ¿verdad? Porque como que inspira ese tipo de confianza. Y han hecho una muy buena combinación de esas dos naturalezas, la humana y la divina. Tanto es así que el autor decía, cuando lo crucifiquen, esa vez va a ser personal, me va a doler, porque lo conozco, porque lo he visto en la serie como es, porque me gusta su personalidad. ¿Ven el mensaje? Esa debe ser la vida del cristiano, acercarnos a Jesús para conocerlo mejor, para que nos llegue lo que le pasa,
a Él. Entonces, toda la vida del cristiano es tratar de conocer mejor a Jesús, de entender mejor cómo era, de entender mejor su mensaje, de saber lo que nos dijo. Eso todo está ahí claramente expuesto en la palabra de Dios. Simplemente hay que leer los evangelios, tener un poquito de imaginación también de qué era lo que quería decir y escuchar lo que nos dice la iglesia, que es la que realmente interpreta la palabra porque es la madre de la palabra de Dios. Entonces así vamos conociendo a Jesús y es lo que estamos haciendo. Los que estamos hoy aquí en la misa, eso es lo que venimos a hacer en la misa. En la misa ustedes no vienen a verme a mí, yo espero que nadie aquí venga a verme a mí, porque si vienen a verme a mí, eso es un error. Yo no soy el centro de la misa. El coro no es el centro de la misa. Cantan muy lindo, pero no es el centro de la misa. Los lectores no es el centro de la misa. Si vienen a ver a los acomodadores que están atrás, tampoco vengan para eso, porque aquí venimos a adorar a Dios. Venimos a estar en presencia de Dios. Venimos a conocer mejor a Jesús. Eso es lo que es la misa. Y todo lo que nos distraiga de eso es un problema. No es lo que venimos a hacer aquí. O sea que cuando venimos a la misa, lo primero que estamos tratando de hacer es conocerlo mejor. ¿Por qué? Piensen en las lecturas de hoy. ¿Qué nos dicen las lecturas de hoy? Él, que todo lo tenía, se rebajó y se hizo uno como nosotros. Isaías nos dice, el siervo sufriente de Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que conoce todo lo que es parte de nuestra vida. Yo siempre pienso así porque no hay nada que le podamos decir a Jesús que en realidad no lo haya experimentado. ¿Qué le podemos decir? Ah, tú no sabes lo que es la pobreza. El pobre nació en un pesebre ahí entre vacas y burros. Ay, tú no sabes lo que es morir joven. Murió joven. Ay, tú no sabes lo que es que te traicione un amigo. Traicionó un amigo. Tú no sabes lo que es salir de tu país y tener que ir a un país donde no hablen tu idioma. Eso le pasó también. Tuvo que ir hasta Egipto y en Egipto no hablaba egipcio. Tuvo que aprender. No hay nada que le podamos decir a Jesús que no lo haya pasado. Eso es lo que nos dice la carta a los Hebreos. Experimentó todo lo que experimentamos nosotros porque quiso participar de nuestra naturaleza humana. Pero el otro lado de esa moneda es que Él quiere que nosotros nos acerquemos más a Él, porque Él ha venido a nosotros, entonces hay que responderle, queremos acercarnos más a Él, aprender más de Él, saber mejor cómo era, para que cuando lo crucifiquen, esta vez sea persona, porque lo conocemos. Ese es el camino del cristiano, lo hacemos en la misa, lo hacemos en nuestra oración personal, porque yo espero que la misa no sea lo único que rezan toda la semana ustedes, o sea que durante la semana hay que rezar más. Y en la oración lo que estamos tratando de hacer es conocer mejor a Jesús. Lo hacemos cuando participamos de los sacramentos de la iglesia. Ayer tenía un quinceañero, muchos de los muchachitos del quinceañero se vinieron a confesar. Qué lindo, ¿verdad? Que se confesaron, los jóvenes confesándose. Pero no sabían ni cómo confesarse, pobrecitos. Ahí yo me he hecho la culpa. O sea, que la culpa no es de ustedes, catequistas. Si son catequistas, pues sí, porque los catequistas tienen que instruir cómo uno se confiesa. La gente no sabe ni confesarse. Entran al confesionario y están como si están perdidos. ¿Por qué es tan difícil? Entramos al confesionario, sabemos que tengo una opción, puedo ir cara a cara con el sacerdote o puedo ir anónimo, porque al sacerdote en verdad no le interesa quién es. En cierta manera, la persona viene a confesar sus pecados. Entonces, por eso está ese screen, ¿verdad? Esa mallita ahí para que no lo vean, porque puede confesar anónimo, el que le interesa es a Dios. Entonces, se dice, ¿hace cuánto se confesó? Porque a lo mejor hace una semana que se confesó, o a lo mejor hace 10 años que se confesó. Y yo trato, por lo menos pienso una vez al mes, a veces yo pienso hoy en día que hasta cada 2 semanas es bueno, ¿verdad? Ir a confesarse. Pero yo llevo confesando 35 años y les aseguro que la mayoría de las confesiones no es que me confesé la semana pasada, la mayoría de las confesiones es hace 10 años que no me confieso. Esas son las mayorías de las... Yo no sé ni cómo se acuerdan de todos los pecados en 10 años, yo no me acuerdo en 10 años, ya eso hace demasiado tiempo. Pero eso ayuda porque es diferente. Decimos hace cuánto nos confesamos y confesamos nuestros pecados. Y entonces cuando se confiesan los pecados, usualmente el sacerdote puede dar algún consejo, puede dar alguna ayuda, y después de eso le da una penitencia. La penitencia en realidad no es nada, porque es bien poquito comparado a lo que perdemos, nos da algo para rezar, algo para hacer,
y rezamos el acto de contrición. Casi nadie sabe el acto de contrición. La gente ya no reza el acto de contrición, no sabe. Uno dice acto de contrición, no sabe ni lo que está diciendo. Cree que el Padre va a decir más cosas ahora. Obviamente después viene la absolución, que es el perdón de los pecados, y todos tenemos que confesar. Yo lo que les exhorto hoy es a pensar en la confesión de una manera un poquito diferente. Casi siempre es como que, yo siempre me confieso de lo mismo. Eso no es verdad. Todos los días son diferentes, todos los días hay muchas cosas que podemos fallar. Entonces es importante confesar lo que sea. Pero yo les aconsejo que piensen en la confesión y en todos los sacramentos como una manera en que nos acercamos a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que fallamos y que necesitamos la ayuda de Dios. Pues Jesús se hizo hombre, ¿para qué? Para que nosotros nos pudiéramos hacer un poquito más como Él. Cuando vamos a la confesión, nos hacemos un poquito más como Dios, como esa naturaleza divina, porque nos hace mejores. Y todos tenemos que confesar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Cristo Rey, en el West Bank, un niño de la escuela me dijo, ay padre, usted no se tiene que confesar, usted se mira en el espejo y se da la absolución. Y yo le dije, ojalá fuera así. Eso sería buenísimo, que todas las mañanas me absuelvo y no, eso no es así, hasta el Papa se tiene que confesar, ¿verdad? Entonces, pero el punto que estoy tratando de hacer es que no piensen en la confesión como un castigo. La confesión en realidad es una manera que nos acercamos un poquito más a Dios, que nos hacemos más como Dios, porque salimos listos para hacer el trabajo de Dios. Salimos como amigos de Dios. ¿Ves? Jesús nos está diciendo, tienen que acercarse más. Y todos los sacramentos nos dan lo que la iglesia llama la gracia. La gracia no es como gasolina, que le echamos un carro, voy a coger más gracia, échenme más gasolina para llenarme de gracia. No, la gracia es una palabra teológica, pero gracia lo que quiere decir es la comunicación de Dios con nosotros. Eso es todo. Con los sacramentos Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla, Dios nos hace entender cosas. Y necesitamos mucho la gracia de Dios, la comunicación de Dios. Todos los sacramentos nos dan gracia, nos dan esa comunicación y es una manera de acercarnos más a Dios. Y lo último que podemos hacer, además de la oración y de los sacramentos, es imitar el ejemplo de Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? El Hijo del Hombre vino no a ser servido, pero a servir. Y nuevamente, los reto un poquito, porque casi siempre cuando pensamos en servir, ¿qué es lo que pensamos? Pues lo que están haciendo, por ejemplo, en la misa, que sirven, ayudar a otros, eso es servir, ¿verdad? Voy a ayudar a mis hermanos. Les voy a retar un poquito en esa noción, porque no es mala, es bueno ayudar a los demás, es bueno servir en la iglesia, pero yo les exhorto a que piensen en servir al mundo. ¿Cómo? Los cristianos estamos perdiendo terreno en el mundo. El mundo no cree, el mundo no ve el cristianismo, el mundo no ve personas que están dando testimonio de su fe. Mucha gente que ustedes conocen no tienen ni idea que ustedes están en misa hoy, no saben. Y si ustedes no les dicen, nunca van a saber. Si ustedes van a un restaurante a comer, recen antes de comer, pero no una oración ahí como tímida para que nadie los vea. Al contrario, recen para que los vean. No estoy diciendo que hay que ser jactancioso, ni que hay que echársela porque somos cristianos, pero es que el problema hoy es más serio, es que no se ve en el mundo el cristianismo. Vivimos en un mundo que es un mundo secular. El secularismo está ganando. ¿Qué quiere decir el secularismo? Eso viene de una palabra en latín que quiere decir este tiempo, secular, este siglo. Es lo que vivimos, lo que vemos. ¿Y qué es lo que nos interesa hoy? Si lo piensan y son honestos, ¿qué es lo que nos interesa? El dinero, el trabajo, la salud, porque ya la medicina domina, ¿no? La medicina está en control del mundo, la salud, los aparatitos que tenemos, porque todo el mundo es el teléfono, el iPad, la televisión, eso es lo que domina nuestro mundo, es un mundo secularista. Y el mundo secularista es una mentira, es mentira. Ese mundo no es verdad, es una mentira, porque en realidad el mundo es creado por Dios, no es secular, es un mundo que fue creado. Y solamente, espero que recuerden su catecismo,
¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. No es que hay 20.000 dioses allá arriba que están peleando a ver quién domina. Eso no existe. Hay un solo Dios y el único Dios es el Dios revelado por Jesucristo. Eso creemos los católicos cristianos. Así que no hay otro Dios. O sea que ese es el Dios que dirige el mundo. Pero hemos perdido terreno. Ya no se ve el cristiano. Ya no se ven los rosarios por la calle. Si yo fuera capellán en una universidad católica, yo le pediría al presidente que me dejara bendecir el campo de fútbol todos los sábados por la mañana y saldría como sacerdote a bendecir el campo. A lo mejor el equipo empieza a ganar todos los juegos, quién sabe. Antes se veía eso. Hoy, no somos más tímidos. Ay, no, yo no quiero, es que no vamos a imponerle nuestra fe a nadie. Eso no es imponer la fe, eso es simplemente manifestar que en el mundo hay cristianos, que no somos de Marte ni de otro planeta, pero el secularismo, que no es religioso, y objetivamente está incorrecto, porque la realidad es que Dios creó al mundo. El secularismo está ganando y nosotros cada vez nos echamos más para atrás. En vez de coger terreno, y eso lo podemos hacer de cualquier forma. El otro día hablaba yo con una maestra que trabaja en una escuela aquí en la ciudad, una escuela americana, y a esta maestra le dieron un programa para su día donde tenía que estar en el salón de clases y en la cafetería a la misma hora. Y me dice, ay padre, yo no sé cómo voy a hacer porque me han dado un horario que yo no puedo cumplirlo porque no puedo estar en el mismo sitio o en dos sitios a la misma vez. Y yo le dije, no te preocupes, si eso es una buena oportunidad. Tú vas a donde la principal o el principal y le dices, mire señor principal, yo rezo todos los días. Le dije así, o sea que esto verbatim, así, palabra por palabra, lo que tenía que decir. Yo rezo